Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver pulsiones de vida y pulsiones de muerte según Sigmund Freud, el cual es un tema que habitualmente tienen que dar para psicología o psicología psicoanalítica y demás. Veamos. En un primer momento podemos distinguir la primera tópica de la segunda tópica. Es decir, en la primera tópica, Freud había descrito el aparato psíquico como un sistema basado en la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. En este caso, las pulsiones estaban divididas en pulsiones de conservación o pulsiones eróticas. Ahora bien, esto es dejado de lado en el Tratado de 1920, más allá del principio del placer, en el cual Freud había descrito que el ser humano no solamente se rige por el principio del placer, es decir, la búsqueda del placer y la evitación del dolor, sino que hay algo más aparte de este sistema dualista. Vamos, que en ciertas ocasiones hay una búsqueda de lo que es displacentero, en la repetición de aquello que resulta traumático y doloroso. Eso lo había visto, por ejemplo, en los casos de neurosis de guerra, en los cuales las personas revivían los eventos traumáticos de la guerra mediante las pesadillas y lo hacían con renovado terror. Es decir, volvían a experimentar nuevamente con toda la carga psíquica aquella situación dolorosa, traumática, que estaba completamente por fuera de la búsqueda del placer. Recordarán aquel principio según el cual los sueños eran el cumplimiento de deseos inconscientes o reprimidos. Por tanto, buscará Freud una explicación psicológica y hasta filosófica de por qué se repite lo que es doloroso y por qué se busca también lo que es traumático. Por tanto, se preguntará, ¿qué es una pulsión? Lo había descrito precisamente como una tendencia constante hacia la búsqueda del placer y de la satisfacción. Vamos, que si por ejemplo uno sentía hambre o sed, incrementaría la tensión hasta un punto en el cual satisfaciéramos aquella necesidad biológica e instintiva y tomáramos algo de agua, comiéramos algo y entonces la tensión se reduciría. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta especie de función que sube y baja la rastreáramos hasta un inicio? Es decir, si la lleváramos a un momento mítico en el cual no había tensión, porque no había tampoco necesidad, entonces encontraríamos el origen de la pulsión. La pulsión, que es una búsqueda constante de satisfacción, es decir, de volver a un momento en el cual no existía dicha tensión, la encontraríamos en un momento mítico como una búsqueda que se retrotrayera al inicio absoluto, en el cual no existiría tensión alguna. Y ese momento mítico en el cual no existiera tensión es lo que Freud llamaría el momento de inexistencia o el momento inorgánico. Vamos, que filosóficamente, antes de estar vivo, habíamos sido material orgánico o inorgánico, que era parte de las células de nuestro padre o de nuestra madre, o incluso antes que eso, de la naturaleza, y en tales casos no teníamos necesidad alguna. Por tanto, si las pulsiones de vida, es decir, aquellas que nos llevan a esforzarnos y a buscar lo que es placenteros, a complejizar la vida mediante el esfuerzo y la postergación del placer, estas satisfacerían el cuerpo y la vida, existirían unas pulsiones que son las pulsiones tanáticas o de muerte, que buscarían retrotraer el camino de la pulsión hasta tal punto en el cual ya no existiera necesidad alguna y por lo tanto no volviéramos a tener hambre, sed, deseos de cualquier tipo. Es decir, la pulsión de muerte sería una pulsión originaria en el cual se retrotraería la vida al momento en el cual ya no estuviéramos vivos, ya no existirían las necesidades orgánicas y por tanto se agotaría como una especie de nirvana
todo deseo y toda necesidad. Bueno, obviamente aquí ya Freud se pone eh, explícitamente filosófico. Y en última instancia, ¿por qué lo que es traumático, lo reprimido, lo inconsciente, busca permanecer en su ser como una especie de conatus spinoziano? Porque todas las cosas buscan permanecer en su ser. Y así lo traumático busca seguir siendo traumático y lo doloroso busca seguir siendo doloroso, y los eventos que nos han dañado y que nos han lastimado en la vida buscan repetirse. Bueno, por tanto aquí tendríamos la explicación, más allá del principio del placer, de por qué existen las pulsiones eróticas que buscan el placer y las pulsiones tanáticas que buscan la disolución de la vida social, biológica y orgánica hasta que ésta simplemente deja de existir. Ejemplos de pulsiones de vida son precisamente todas las que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades, sean estas biológicas, psicológicas o sociales, comer, alimentarse, pero también descansar, trabajar, estudiar, mantener nuestros amigos, nuestras relaciones, nuestra pareja, nuestra familia. Todo ello englobaría la búsqueda de la vida y su complejización. Y las pulsiones tanáticas serían todas aquellas que buscarían reducir, simplificar, descomplejizar, desagregar todas las pulsiones relacionadas a la vida. Es decir, lo mismo, biológico, individual, social. A tal punto que, por ejemplo, las adicciones, por ejemplo, sería un claro ejemplo de pulsión tanática, una búsqueda de un placer inmediato, pero que a largo plazo te costaría tu calidad de vida, incluso la vida misma. Todas aquellas que tienen que ver con la disolución de los vínculos, tanto de la pareja, de la familia, de los amigos, del compañerismo, etc. Entonces, todo lo que en principio resultase en un placer inmediato, pero a largo plazo, resultaría en la disolución yoica y social del sujeto. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico y complejo repaso por pulsiones de vida y pulsiones de muerte de Sigmund Freud. Espero que te haya quedado claro para el parcial final. Creo que con estas herramientas puedes defenderte y sacar un 4 como mínimo. Si te ha servido para repasar para tu parcial final, déjame un like, compártelo. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de la divulgación de la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.